la opinión de... Bueno, pues ya está aquí en el estudio Víctor Hugo Puente. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido. Gracias, Dani. Buenos días, Bernardo. Buenos días. ¿Qué nos trae? Pues verdad, Bernardo, que hoy Libreta Urbana no va a hablar pues de lo que se prevé un fallido informe del jefe de gobierno del Distrito Federal. Lo digo porque tal vez esté secándose o sea demasiado húmedo, habrá que verlo. Nos vamos a salir de estos colapsos y de estos vuelcos de la información en donde se le estrella en la cara al gobierno del Distrito Federal que quizás sí hay crimen organizado en el Distrito Federal. Puede ser, quizás, a lo mejor, dirían los clásicos. Pero Libreta Urbana hace una pausa porque, Bernardo, en lo personal quisiera yo sí detenerme y reflexionar sobre esta foto que le ha dado la vuelta al mundo, esta foto que en las redacciones fue motivo de polémica, de publicarse o no publicarse en las primeras planas, a color o no a color, pero que en cuanto la conocimos, pues a mí no deja de conmoverme, a mí no deja de impactarme, y me refiero a la fotografía del pequeño de 3 años, Alan Kurdi, el niño sirio ahogado en los mares de Turquía, junto con su hermano Galip y su madre Renan. Al menos 12 sirios más murieron en ese naufragio. 12 botes viajaban en esta ruta de la muerte, de la migración, que es los mares del Mediterráneo. Buscaban buscaban ir de Turquía a Grecia para por ahí entrar a Europa y encontrar una mejor posibilidad de vida. De la playa de Alioka, donde encuentran al pequeño Alan, los guardacostas levantaron además al menos 4 cuerpos de otros niños que no hemos visto, que no volveremos a ver, que nadie sabrá y que nadie verá. Yo siempre voy a pensar, después de ver esa fotografía, y quien la haya visto, supongo que estará en las pantallas, que está dormido, y que no está dormido en las frías aguas de ese mar, ni tampoco en la rugosa y áspera arena de esa playa. Yo quiero pensar que Alan puede despertar, hombre, y contarnos que solo duerme, que solo sueña. La imagen nos grita y nos golpea. Las palabras del padre son contundentes, Bernardo, ante la oferta ahora del gobierno canadiense de darle asilo migratorio. El mismo país que ya le había negado la posibilidad de refugio a su familia, de reunirse con una tía que vive en Canadá, son contundentes. El padre declaró: ¿ya para qué? No pudo retenerlos la narración del padre de cuando sus hijos caen al mar, de cuando su esposa cae al mar, de la incapacidad para sostenerlos. Es brutal y nos golpea y nos sacude, porque sabes, Bernardo, no es la migración siria, es la migración centroamericana, es la migración mexicana, es la migración asiática, es la migración, es el fenómeno de finales del siglo pasado y el gran fenómeno de este siglo. Yo no dudo que el padre Abdullah había tomado la decisión de salir de su país para darles una mejor posibilidad de vida a su familia, pero pues esa es una decisión que los llevó a la muerte. Por el otro lado, pues yo creo que la fotógrafo turca, Nilüfer Demi, hizo lo correcto. Hizo lo que los periodistas tienen que hacer en esos casos. No le correspondía levantar al niño, no le correspondía tratar de resolver esa tragedia, le correspondía enfocar bien, darle una buena obturación a su cámara y retratarlo y hacernos saber que esa tragedia no es de un día, es una tragedia de siempre. ¿Cuánto tiempo vamos a recordar esta foto? ¿Cuántas vidas habrán cambiado esta foto? Ya Francia acoge 24,000 sirios, ya Alemania acoge otros tantos miles. Es cosa de una foto. Si nuestros migrantes fueran por mar, ¿cuántas fotos de estas habríamos visto ya en la playa? Si los migrantes centroamericanos llegaran a nuestro país por mar, ¿cuántas fotos como estas habríamos visto ya? Las cifras son brutales. Las de la ONU, la Organización Internacional de Migraciones, y la OCDE nos dicen que hoy por hoy hay más gente emigrando que en cualquier momento de la historia del mundo. Según la ONU, emigran al año por inseguridad o pobreza 214 millones de personas entre los 15 y los 34 años. 49% de los migrantes son mujeres, 6 de cada 10 son menores de 20 años y 1 de cada 3 migrantes mayores de 15 años tienen una educación muy limitada. Pero ojo,
hoy están migrando por lo menos personas con licenciatura. No solamente es un tema de gran necesidad. Hay una migración en aumento de gente calificada. 15 millones de estos migrantes son refugiados, es decir, por cuestiones políticas o de tragedias naturales, 27.5 millones desplazados de sus países. Si reuniéramos a los migrantes en el mundo, constituirían el quinto país más grande. Son 232 millones que viven de personas que viven fuera de sus países, los migrantes internacionales, como les llama la ONU. Y cerca de la mitad de los migrantes internacionales viven en solo 10 países. Supongo que es ocioso decir a cuáles nos referimos. Todas las rutas de la migración, insisto, son rutas de dolor, son rutas de muerte, son rutas de abuso, son rutas de violencia. La de Asia, la de Centroamérica, la de África, la de los países, los países orientales. Bernardo, la reflexión es que, si bien es cierto que hay una gran necesidad en el mundo de resolver estos flujos, estas oleadas de migrantes, también lo es que ponen una gran presión a los temas de seguridad nacional de estos 10 países o de los otros 20 países que recogen las segundas oleadas de migrantes, porque estas rutas también suponen espacios para el trato de personas, para la trata de personas, para el narcotráfico, para la delincuencia organizada y la delincuencia no organizada, en tanto son personas que no tienen un oficio o un beneficio, y no lo digo en un sentido negativo. Ponen una gran presión, esta inmigración calificada cada vez más grande, a los espacios de trabajo y empleo de los locales. Es un tema que difícilmente va a resolverse. Los países ricos estarán discutiendo y seguirán discutiendo durante muchos años qué hacer con esas migraciones, levantar muros más altos, como Donald Trump, que pretende cree que con una pared más grande se detiene esta situación, o negar visas, o decir aquí no los queremos. Ahí está el caso de Islandia. El propio gobernador de Islandia ha abierto la puerta de su casa a una familia migrante. Hay por lo menos 11.000 ciudadanos islandeses que han hecho la oferta de recoger en sus propias casas gente migrando. No me imagino ni siquiera en nuestro país diciéndole a algún centroamericano: ven a mi casa. No, por supuesto no. Yo creo, Bernardo, y te digo, no deja de conmoverme, y me conmueve mucho, y quería yo aprovechar la oportunidad de este espacio, porque creo que si Alan despertara, me gustaría darle una buena noticia, aunque no la tengamos, y decirle: Alan, despertaste en un mundo que está hecho de países de donde la gente no tiene que emigrar. Pero bueno, ese es el sueño con el que quizás hoy Alan está soñando. Así es, mi querido Víctor Hugo, y por supuesto el fenómeno migratorio es un fenómeno que los países, sobre todo aquellos receptores de migrantes, o que se convierten en el destino de los migrantes, tienen que reflexionar. Y yo me iría a una discusión quizás de los años 50, de los años 60, cuando se dieron algunos de estos fenómenos de migración masivos, que de hecho les llamaban hasta éxodos, ¿no? En algún momento. Y era precisamente y para eso fueron creados algunos de los fondos internacionales y Banco Mundial y algunos de esto que hemos perdido un poco de vista, que es la reactivación económica de estos países, la reactivación del Estado de Derecho de muchos de estos países, de generar oportunidades en muchos de estos países, porque resulta ser que sale más barato invertir en estos países que combatir la migración. La cantidad que destina el gobierno norteamericano para combatir frontalmente la migración ilegal a su país es una cantidad de dinero verdaderamente escandalosa, de miles de millones de dólares, y que se
convierte en uno de los rubros más fuertes, digamos, del presupuesto norteamericano. Ahora imaginemos esos miles de millones de dólares puestos en países de Centro y Sudamérica, reactivando comunidades, reactivando procesos productivos, reactivando de alguna manera condiciones de educación y de oportunidades, y seguramente el fenómeno migratorio tendría una expresión distinto, ¿no? Y regresemos solamente, digamos, a los que están buscando ser asilados y no a los migrantes como una práctica, por necesidad, por necesidad, ¿no? Claro. Y en Europa, bueno, pues en Europa la cosa está peor que nunca, ¿no? Porque yo recuerdo a principios de los años 90, finales de los años 90, recuerdo el fenómeno migratorio en España, precisamente con Marruecos, ¿no? Que era una cuestión que sigue siendo, pero en aquel momento se estaba dando esta expresión en las calles, no solamente de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona en España, sino de las pequeñas ciudades también, como Andalucía, como el propio Sevilla, Torremolinos, Aranjuez, o sea, ciudades inclusive muy pequeñitas en España, donde este fenómeno migrante llegaba como una oleada de no saber qué hacer, ¿no? De no saber qué hacer y no saber cómo atacar el tema en términos de decir, ya están aquí, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Recordarás el gran debate francés de la seguridad nacional. Sí, claro. ¿Qué hacer con estas expresiones árabes de migración, ¿no? En donde suponían que todos pueden ser terroristas, y entonces había prácticamente que pedirles que dejaran de utilizar estos atuendos que impone su religión. O sea, y las leyes, la ley de seguridad nacional está diseñada en función ahora de una condición, bueno, no toda, pero una parte de condición de migración, que es un poco lo que tú dices. Van impactando de distintas maneras. Hay migraciones positivas, sin duda. No, a mí no me queda ninguna duda, y yo creo que la mexicana a los Estados Unidos es una de ellas. Pero no debían migrar por necesidad ni por hambre. Claro, sino por oferta de oportunidades. Por búsqueda de nuevas posibilidades, oferta. No oferta. Demanda. Exactamente, no por demanda. E insisto, no sé cuánto tiempo vaya a quedarse en nuestras cabezas esa imagen que a mí me ha sacudido profundamente. Tú sabes que tengo un hijito un poquito más chico, pero en fin, cuando lo vi, comparé, dije, hombre, llegó para quedarse. Y dos imágenes, o sea, dos imágenes del mismo niño, una cuando está en la playa y otra ya cuando está en los brazos del policía, del ¿no? policía, Sí. con una cara el policía de no comprender que estoy cargando, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo a él en lo personal en ese momento, ese día. Estaba cargando el peso del gran problema del siglo. Así es. Bernardo, Víctor Hugo Puente. Regresamos a la libreta urbana con otras noticias y otros análisis que quizás no les van a gustar mucho ahora que terminen las inundaciones, los encharcamientos. No hay Mira, no hay crimen organizado y no hay inundaciones, que quede claro. Estoy muy optimista. Gracias, Víctor Hugo Puente, que tengas un excelente día. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a Noticias Todo el Tiempo. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. El gobierno de Coahuila reparte más de